Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, la ONU despide a personal por presuntos vínculos con el ataque de Hamás contra Israel. La Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, la UNRWA, por sus siglas en inglés, despidió el viernes a varios empleados sospechosos de estar implicados en los ataques del 7 de octubre en Israel por parte de Hamás. La noticia ha generado un escándalo con respecto a este tema y quise conversar con Alberto Javiles, director ejecutivo de la Comisión Antidifamatoria de Bneibrik, Panamá. Buenos días y bienvenido, Alberto. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Muy buenos días, Shirley. Muy buenos días a toda Venezuela y siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Por favor. Bueno, lo primero, quizás para poner en contexto de esta situación, es qué representa la UNRWA y cuáles son las implicaciones de este hallazgo que llevó a la ONU a despedir a parte de su personal. Ok, la UNRWA, como tú lo explicaste en tu introducción, es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de trabajar con los refugiados palestinos. Es la única agencia creada para un grupo, para un colectivo en especial dentro de Naciones Unidas, ya que el trabajo de refugiados de Naciones Unidas es llevada por ACNUR. Sin embargo, la UNRWA, creada en 1949 con el voto también a favor de Israel, que apoyó la creación de esta agencia, tenía como objetivo atender a los desplazados árabes de la guerra de 1948, que es la guerra de independencia de Israel. En el Medio Oriente o en esta guerra se crean dos tipos de refugiados, los refugiados árabes y los refugiados judíos. Los refugiados árabes, 700.000. Los refugiados judíos, 800.000, que tuvieron que huir de los países musulmanes. Estos refugiados judíos fueron absorbidos por el Estado de Israel y por otros países en el mundo y ya no son y ya no son refugiados. Sin embargo, la UNRWA lo que hizo fue eternizar el estatus de refugiado de los árabes, llamados palestinos, a partir de 1964 y los ha multiplicado. La UNRWA recibe en 1949 700.000. Hoy se estima que atiende a o que es responsable por 4.5 millones, ya es la cuarta generación de personas que nacen y que automáticamente el rol o el estatus de refugiados le es transmitido como si se tratase de una ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la vinculación de la UNRWA que descubrió, entiendo primero, el Estado de Israel, y esa información se la suministra a la ONU, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Ok, a ver, Israel viene denunciando desde hace años la participación de staff de la UNRWA en actos terroristas en contra de Israel que han derivado en el asesinato de personas y a la vez denuncia el adoctrinamiento antisemita y anti-israelí que hay, que se hace con los niños en las escuelas manejadas por la UNRWA. Estas denuncias cayeron siempre en oídos sordos. Sin embargo, la carnicería del 7 de octubre que hizo Hamás en contra de Israel con el saldo de 1.200 asesinados, violaciones, bebés degollados y los secuestrados, eh, determinó que Israel, uno, declare el estado de guerra y dos, que entre a la Franja de Gaza para eliminar la presencia física de Hamás y sus capacidades de gobierno. En estas operaciones, Israel halló pruebas irrefutables sobre la participación de funcionarios de la UNRWA en la masacre del 7 de octubre y presentó estas pruebas tanto a Naciones Unidas como a los países donantes. Después de 114 días de denuncias, por fin la UNRWA ha actuado y dice que ha determinado la separación de 12 de sus funcionarios sospechosos de haber sido partícipes de la masacre del 7 de octubre. Ayer la UNRWA dijo que de estos 12, dos están fallecidos, 9 han sido despedidos y uno está desaparecido, que no lo encuentran. La ONU
a su vez ha dicho que va a iniciar una investigación, incluso penal, en contra de los implicados. Esto, a su vez, ha generado un efecto dominó, ya que países donantes importantes han determinado el enfriamiento de los aportes que hacen para la UNRWA, ya que no están dispuestos a que su dinero sea utilizado para asesinar civiles o asesinar en personas, cosa en la cual la UNRWA se ha visto salpicada. ¿Se sabe específicamente estos dos empleados de qué forma estuvieron vinculados al ataque del 7 de octubre en el sur de Israel? No se sabe, pero sí, lo que sí se sabe es que rehenes israelíes han estado retenidos en casas de funcionarios de la UNRWA. También se sabe que algunos de estos 12 son profesores en las escuelas de la UNRWA con acceso a los niños. Ahora, Alberto, aquí hay, digamos, quizás un tema ideológico, ¿no? La pregunta es, se crea la UNRWA con aprobación, como dices, del Estado de Israel y otros países, y quienes pasan por allí, ¿cuál es la concepción o la posición que tienen estas agencias con respecto a la creación del Estado de Israel? Por ejemplo, y en función de eso, ¿cómo se lidera el trabajo? Si se funda la UNRWA con la percepción de que el Estado de Israel se creó expulsando a millones de palestinos. A ver, Ujú, vamos por partes. En primer lugar, Israel no expulsó a 700.000 palestinos. Estos palestinos salen como consecuencia de las operaciones militares iniciadas por los países árabes en contra de el recientemente nacido Estado de Israel. Ante el llamado principalmente del mufti de Jerusalén, Haj Amin el-Husseini, que llamó a su población a abandonar el territorio para facilitar el exterminio de los 600.000 judíos que vivían en el recientemente fundado Estado de Israel. La, la UNRWA tenía como, como objetivo facilitar la vida de los refugiados y darles una solución en los 5 países en los que actúa. Sin embargo, la UNRWA ha derivado en una fuente de adoctrinamiento anti-israelí, en donde, como dije antes, en los textos escolares de las escuelas que ellos manejan, se adoctrina a los niños en el odio y en cómo convertirse en shahid, que para ellos es mártires, buscando siempre la muerte de los judíos. Ahora, la UNRWA no tiene un posicionamiento político. No está ni a favor ni en ujú. contra de la existencia del Estado de Israel, por lo menos no lo han dicho públicamente. Lo que sí están hoy sumamente preocupados por la situación que se les ha planteado, ya que el 70% de sus ingresos se han visto mermados. Incluso su presidente, Philippe Lazzarini, ha solicitado ser recibido en Israel por funcionarios israelíes para ver cómo se resuelve el problema que se ha suscitado de fondos. Y los funcionarios israelíes le han dicho claramente que no va a ser recibido, ya que por años la UNRWA ha estado incitando el odio hacia el Estado de Israel. O sea, las escuelas de la UNRWA, los funcionarios de la UNRWA han estado incitando el odio en contra del Estado de Israel. Ahora, esto también nos lleva a analizar lo atípico que es la UNRWA si lo comparamos con ACNUR. Por ejemplo, la UNRWA atiende a 4.5 millones de refugiados, ACNUR 70.8 y la ACNUR se encarga de todos los refugiados del mundo. Como dije antes, el único cuerpo especialmente creado para un colectivo es la UNRWA, en el caso de los palestinos. La UNRWA actúa en 5 países, ACNUR en 134. La UNRWA tiene 30.000 empleados, o sea, un empleado cada 180 refugiados. ACNUR tiene 16.000 empleados, es un empleado cada 4.200. Ujú. La UNRWA también se ha convertido lamentablemente en un foco de corrupción, en un foco de nepotismo, en una mala utilización de los fondos que los países donantes han venido generosamente entregando, pero que lamentablemente ha sido utilizado para eternizar y no para resolver un problema. Con los fondos que se han mal utilizado, tranquilamente Gaza hubiese podido ser otra cosa y no el desastre
que era el 6 de octubre, o sea, un día antes de la guerra, con un gobierno totalitario como el de Hamas que tenía secuestrada a su población. Lo otro, Alberto, es que una vez que hay este, bueno, hallazgo, la ONU actúa, despide al personal. ¿Hay cuestionamiento también a otros organismos de este tipo en su operación dentro de Gaza específicamente? Sí, no en el sentido de que hayan sido partícipes en la masacre de israelíes, no, eso solamente es con la UNRWA, pero sí hay un fortísimo cuestionamiento sobre, por ejemplo, la Cruz Roja Ujú. Internacional, que no ha hecho los esfuerzos suficientes para lograr el acceso a los secuestrados israelíes cuando Israel permite el libre y total acceso de la Cruz Roja Internacional a los terroristas presos en cárceles de Israel. Jamás no ha permitido y no se ve una campaña pública de la Cruz Roja exigiendo acceso a los rehenes para ver sus condiciones de salud o tan siquiera para ver si les han sido suministradas las medicinas que después de muchos días fue aprobado su traspaso para que sean tomadas por los rehenes. También hay reclamos contra el movimiento Me Too, que fue muy vehemente cuando las mujeres fueron abusadas en otras partes del mundo y es un reclamo justo. Sin embargo, y lamentablemente, este movimiento se ha quedado callado con las violaciones que las mujeres israelíes fueron víctimas el 7 de octubre. Lo mismo eh, ONU Mujeres, Mm. cuya directora ejecutiva ha sido reiteradamente increpada sobre su silencio y esta señora se ha dedicado a responder que no tiene los elementos suficientes de juicio como para emitir una opinión. O sea, es escandaloso el silencio de todas estas organizaciones que se han hecho de la vista gorda ante los crímenes que se han cometido en contra de ciudadanos de Israel. Se han olvidado su motivo de ser, se han olvidado que mujeres han sido violadas, se han olvidado que niños han sido degollados y también se olvidaron, por supuesto, que el Estado de Israel fue ataque de una víctima, perdón, fue víctima de un ataque el día 7 de octubre. Creo que es importante para entender, Alberto, el conflicto y sobre todo el tema de la UNRWA, es responder a esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, entiendo, lo has dicho, la condición de refugiado en el caso de la UNRWA es hereditario, comenzaron con 700.000, hoy son 5 millones. Ahora, ¿por qué Israel no permitió el ingreso, si es que fue así, de esos 700.000 árabes inicialmente, que eran parte beligerante? Es decir, que Ok, reclaman esos territorios. Veamos, como dije antes, Israel no los expulsó, ellos se fueron por decisión propia, no por obligación. A su vez, se practica también el intercambio de poblaciones. Israel recibe a 600.000 de los 800.000 expulsados del mundo árabe, sin pedir a cambio reparaciones por los bienes que estos judíos perdieron en sus lugares de residencia, que fueron por más de 2.000 años. No va a ser el primer ni el último caso de intercambio de poblaciones, como los hubo entre Turquía y Grecia y entre Pakistán y la India, solamente por citar dos ejemplos de los muchos que hay en la historia. Hoy en día, el Estado de Israel no va a aceptar ni remotamente a los descendientes de los refugiados de 1948, ya que también esto, uno, implicaría el suicidio demográfico del Estado de Israel. Y dos, Israel no tiene por qué aceptar a los descendientes de aquellos que hace 75 años tomaron la decisión de salir de los escenarios de combate ante la solicitud que les fue planteada por los invasores vecinos. El otro punto que tenemos que tocar es precisamente la demanda que ha introducido, que introdujo Sudáfrica contra el Estado de Israel, ¿no? Calificándolo de cometer genocidio en Gaza. Em, la posición del Estado de Israel con respecto a esta acusación, es decir, lo que fue su defensa, ha sido desproporcionado la respuesta de Israel con respecto a lo que pasó el 7 de octubre desde tu punto de vista, Alberto.
hablemos de la palabra proporción. Entonces, que Israel, para hacerlo proporcionar, tiene que invadir, violar, degollar bebés, secuestrar, mutilar, hacer todas las barbaridades que estos señores de Hamas hicieron en Israel. ¿Eso es proporción? No. Aquí la proporción es la aplicación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que todo Estado soberano tiene el derecho de defenderse ante una agresión de la cual ha sido víctima, hasta tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ponga las medidas del caso, cosa que no ha pasado ahora por los desacuerdos entre las cinco potencias que tienen poder de veto. Eso es por una parte. Por otra parte, la denuncia de Sudáfrica fue una denuncia apegada a intereses políticos y no a intereses del derecho internacional. Tanto es así que las dos requisitorios o las dos solicitudes de Sudáfrica fueron rechazadas. En primer lugar, la Corte de La Haya dijo que no hay un genocidio, pero sí pidió a Israel que en un lapso de 30 días muestre las pruebas de cómo está tratando a la población civil para evitar que ocurra un genocidio. Y dos, no se declaró un cese al fuego. Estos eran los dos objetivos primarios de Sudáfrica y ninguno de los dos fueron conseguidos. Fue un estrepitoso fracaso de la oposición sudafricana que pretendió manipular y utilizar a La Haya como un lugar para hacer propaganda política, y La Haya mandó también un mensaje extremadamente claro al decir que no se van a dejar manipular, y dos, que no es lugar para hacer manifestaciones políticas. Ellos son una corte de justicia, no son un tribunal político. Esto también quita presión a que demás países intenten emular lo que Sudáfrica hizo, ya que otra vez, como dije antes, la Haya ha demostrado que no se deja manipular y que escucha a las dos partes. No hay genocidio y no hay cese al fuego. Sudáfrica fracasó. Con respecto al cese al fuego, ¿no? En este punto ha sido un llamado de la comunidad internacional con respecto a las acciones de Estado de Israel posterior al 7 de octubre. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ves esa posibilidad, tomando en cuenta que aún hay 136 rehenes bajo custodia del Hamas? A ver, en esta guerra que le fue impuesta a Israel por la masacre del 7 de octubre, Israel se planteó dos objetivos. Uno, la liberación de los rehenes. Dos, sacar a Hamas de la Franja de Gaza, quitarle sus capacidades militares y políticas. Un primer grupo de rehenes, principalmente mujeres y niños, fueron liberados en un cambio desproporcional de 3-1. Tres terroristas presos por un rehén israelí liberado. El día de este fin de semana se llevó a cabo en París una reunión entre distintos actores: Egipto, Qatar, Israel, Estados Unidos, para buscar una solución a los 136 restantes, de los cuales se sospecha que 22 ya han fallecido, asesinados por Hamas. Ayer Israel aceptó las condiciones que se estaban planteando, y anoche Hamas, anoche hora nuestra, anunció que rechazaba las condiciones para la liberación para el intercambio de Mm. secuestrados por terroristas presos, y exigió el cese total de las acciones militares de Israel en contra de Hamas, y dos, el repliegue de soldados israelíes de toda la franja de Gaza como condición previa para cualquier intercambio de rehenes. Cosa que Israel ha también dicho que lo descarta por completo, ya que Israel no se puede dar el lujo de seguir viviendo al lado de un grupo terrorista que ya ha manifestado en voz de sus líderes que lo del 7 de octubre va a ser el primero de muchas más incursiones futuras que tienen como objetivo asesinar israelíes. Lo otro, Alberto, ya para finalizar, sobre todo la posición que pueda tener ante la opinión pública y sobre todo la división de la percepción de lo que es el Hamas. Para algunos el Hamas es un movimiento de resistencia que se articuló para precisamente el regreso de territorios que consideran ocupados por el Estado de Israel.
Tú eres miembro y director ejecutivo de la Comisión Antidifamatoria, ¿no? Esa es digamos, la percepción de una parte de quienes toman, digamos, posición de conflicto. Entonces, poco entender con relación a este tema, ¿por qué hay esta percepción o esta división en cuanto a la opinión ante un grupo que, bueno, ha secuestrado y tiene secuestrado a 136 personas, ¿no? Que mató, que asesinó? Es decir, ¿por qué hay distancia de algunos organismos en calificar a este movimiento como una organización terrorista? Veamos, en la carta fundacional de Hamás, ellos no hablan de el eufemismo de recuperación de territorios, no, no. Ellos hablan de establecer un Estado islámico desde el río hasta el mar, o sea, desaparecer al Estado de Israel. Eso está clarísimo y está reafirmado en su carta constitucional. Ellos no son la OLP, ellos son Hamás. Es un grupo islámico con orientación fundamentalista. O sea, es el equivalente de ISIS. Eso es Hamás. Ahora, por espacio de muchas décadas ha habido una penetración ideológica con fondos principalmente de Qatar en universidades occidentales que han venido haciendo un eficaz trabajo propagandístico, tratando de presentar a Hamas sus protegidos como un grupo de resistencia, lo cual no es un grupo terrorista identificado como tal por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel, por supuesto, Paraguay, Guatemala y próximamente va a ser también hecho por Argentina. Entonces, estamos ante un grupo que desprecia a la vida humana, estamos ante un grupo como Hamás, cuyo objetivo es morir como mártires para ganarse el paraíso, que desprecian el sentido de la vida. Nosotros los occidentales vemos a la vida como una meta, ellos ven a la muerte gloriosa como una meta. Ahora, este Estado islámico que propone Hamás va a ser, según sus parámetros, va a ser regido por la Sharia, en una interpretación radical, en donde la mujer va a carecer completamente de derechos y en donde judíos y cristianos no van a tener una libertad de vida dentro de este territorio. O sea, esa es la catástrofe que representa Hamás, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Lo que estamos viendo hoy en día no solamente es una guerra entre Israel con Hamás, que, que hay que acotar, Israel no está en guerra con los palestinos, Israel está en guerra con Hamás. Y es una guerra también entre culturas, es una guerra entre civilizaciones, en la cual Israel está dando la primera batalla de un integrismo islámico que está diseminado por todo el mundo y que el día de mañana puede despertarse y hacer o transformar a países enteros en donde por cuestiones demográficas pudieran convertirse en una mayoría dentro de una o dos generaciones. La situación es bastante seria, es bastante de cuidado y el mundo occidental está a las puertas de cambios demográficos que van a alterar su historia y su futuro. Te agradezco mucho, Alberto. Alberto Javiles, director ejecutivo de la Comisión Antidifamatoria de Benebri, Panamá. Justamente conversé con él a propósito de la noticia, un escándalo que se ha desatado a raíz de que la ONU ha despedido personal por presuntos vínculos de su personal en UNRWA, específicamente la Agencia de Ayuda para las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, de estar presuntamente vinculados en los ataques del 7 de octubre en Israel por parte del Hamas. 7:58, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Son más de 107 estilos en un mismo circuito.